El psicólogo Alfred Adler se alejó de las teorías de Freud para desarrollar su psicología individual, en la que plantea que el hombre es, ante todo, un ser social y que se está motivando principalmente por intereses sociales. Señaló aparte que la motivación real del ser humano es su afán de superioridad. Planteó que las personas tienen posibilidades de mejorarse y progresar en la vida, reduciendo sus problemas y, con el tiempo, llegar casi a un ajuste perfecto de su proceso vital. La psicología individual plantea la vida del ser humano como una lucha desde que nacemos hasta que morimos. Esto es una especie de viaje en el que cada ser humano tiene sus propios métodos y sus actividades. Para aprender un poco más de la teoría psicoindividual, tendremos que analizar a fondo su principal creador, Alfred Adler. Comencemos por favor con nuestra investigación. Alfred Adler nació en Rudolfsheim, un suburbio de Viena, el 7 de febrero de 1870. Era el segundo de 6 hermanos de origen judío. Se graduó en medicina en 1895, donde comenzó a trabajar de oftalmólogo en 1897. Más tarde, hizo prácticas como internista. Su primer encuentro con Freud se produce en 1899. Adler defendió las ideas de Freud en la escuela vienesa de medicina, en los círculos médicos locales y en la prensa. La psicología individual es una teoría psicológica ideada por Alfred Adler. A diferencia de Freud, Adler creía que el hombre tiene posibilidades de mejorarse y de progresar en la vida, de reducir sus problemas y, con el tiempo, de llegar a un ajuste casi perfecto de su proceso vital. Sus conceptos básicos son los de carácter complejo de inferioridad y conflicto entre la situación real del individuo y sus aspiraciones. Para Adler no existen subdivisiones de la personalidad, como el ego, el yo y el superyo, y de ahí que su teoría se haya denominado también teoría holística o indivisible. Adler comprende al individuo en su singularidad, relacionándolo con su contexto social y cultural. En ese sentido, fue un precursor de la psicología social y de los modelos integradores actuales. En los inicios del psicoanálisis, fue un importante colaborador de Freud y llegó a ocupar incluso la presidencia de la Sociedad Psicoanalítica. Pero diferencias en conceptos fundamentales como la sexualidad le hicieron alejarse y desarrollar su propia teoría. En 1912 publicó El carácter neurótico, su obra más importante para Adler, el sentimiento de inferioridad, consciente o inconsciente, con sus mecanismos de compensación. Es la clave para promover el desarrollo positivo y el crecimiento personal. El sentimiento de inferioridad deriva de la capacidad de observación y comparación de nuestra especie. Ante la detección de una desigualdad en aptitudes físicas, inteligencia, recursos económicos, etc., el sujeto reacciona con una estrategia compensatoria que busca restituir el equilibrio en esa comparación. El sentimiento de inferioridad sería la base para la superación, la idea que dirige e impulsa el cambio, pero una excesiva fijación en este sentimiento puede ser patológica. A este problema lo denominó complejo inferioridad. Posteriormente que la teoría se amplió a la búsqueda de sentimientos de superioridad y los motivos de interés social. A diferencia de la orientación de Freud, con una visión pesimista del ser humano, Adler introdujo en su teoría el esfuerzo voluntario para conseguir metas positivas, personales y en beneficio de la sociedad. El psicólogo Alfred relató que la motivación principal del ser humano era la posibilidad de superarse y su afán por ser mejor. Su motivación primordial era siempre seguir más adelante en el camino para poder conseguir un mejor éxito y un mejor futuro. Sin embargo, planteó que cada persona tiene posibilidades de mejorarse en medida de que trabaja por ello. Desarrolló diferentes principios en su teoría, en los cuales primeramente relató la inferioridad, la superioridad, el estilo de vida, el yo creador, el yo consciente, las metas ficticias, el interés social, etc. Junto a ello, describía cómo el ser humano consideraba que esta posibilidad de enaltecerse y cada vez tener más superioridad era posible en el mejoramiento continuo. Como hablaba mi compañero, vamos a interiorizarnos más en los 7 principios de la conducta humana. El primero, tenemos que es la inferioridad. Es cuando el hombre tiene conciencia de las cosas que hace y ya no se siente correcto con él mismo. El otro punto es la superioridad, que es cuando el ser humano tiene el poder, pero ya esto es más físico y religioso. El tercer punto es el estilo de vida.
es como el ser humano ha vivido y ha interiorizado en su forma de ser. El cuarto punto es el yo creador. Es conforme a las experiencias que el ser humano ha vivido y ha pasado desde su juventud, podemos ver cómo esto lo ha afectado y lo ha cambiado. El otro punto son las metas fantasiosas. Esto se basa en el que el ser humano genera en su conocimiento ideas imaginarias, en el cual se va a saber cómo es la conducta de este mismo. Lo otro es la sociedad ideal, en la cual el ser humano piensa que una sociedad fuerte y grande le va a ayudar a él tener una mejor superioridad. Por último está el yo consciente. Claro, Oscar, que por cierto es un punto muy importante dentro de la teoría. Exacto. Lo sabías, ¿verdad? Sí. Bueno, para hablar de yo consciente tenemos que referirnos al individuo en su interacción social y poder platicar que el yo consciente se trata de, bueno, la moral que tenemos hacia los actos que cometemos que nos ayudan a crecer hacia la superioridad. Es Increíble esta teoría, ¿no te parece? Exacto. Me pone tan alegre por el conocimiento. Es lo mejor que he tenido. Aspectos importantes que Adler consideró en su teoría fue primeramente que el ser humano no tenía que tener esas tendencias que Freud había describido hacia las relaciones sexuales o hacia las interacciones sexuales, sino que el individuo en sí, al sentir la inferioridad social, podía empezar a trabajar con motivaciones más allá de lo sexual. Hablando de la inferioridad, el señor describió también que la inferioridad podía llegar a ser real, que existiera una deficiencia tanto mental como física para el individuo que le motivara para seguir trabajando y poder construir lo que sería su vida de éxito con el estilo de vida que él buscaba. El sentimiento de inferioridad deriva de la comparación y la observación. Este puede ser afectado por varios factores, ya sea como el factor económico, el que sea mejor físicamente, el que se desempeñe mejor que uno, y este puede afectar mucho el rendimiento de la persona y la extrema fijación en ello puede ser patológica. A esto se le conoce como complejo de inferioridad, lo cual vendría siendo el estarse siempre fijando en, él es mejor que yo, él tiene más dinero que yo, él lo hace mejor que yo, y como se dice, puede ser patológica porque te estás fijando mucho y es como hereditario, cosas así, lo cual hace que no te estés fijando mucho en la gente y ya. Se le conoce como ciencia del buen vivir a todo aquel conjunto de acciones y situaciones que ayudan a un individuo a tener una vida tranquila, feliz, con un estado de ánimo óptimo, que se desenvuelva dentro de un entorno que, aunque no sea tan sencillo, tenga alguna motivación para poder llevar un estado de vida saludable y pleno. Lo que vendría siendo la ciencia del vivir es el cómo la mente humana se divide en lo que son metas. Cuando el ser humano se pone una meta, un fin, el cómo llegas a ella por medio de ti mismo, el cómo por ti lo haces diferente a los demás, cómo nadie lo hace igual a alguien más, al de al lado, al que está allá. O sea, todos tenemos una forma muy diferente, aunque todos digan, lo haces igual que otro. No, o sea, tú tienes tu manera de pensar los problemas, de razonarlos y de saber cómo vas a llegar a ellos y cómo lo vas a resolver. Pero hoy en día, los adlerianos le dicen teleanálisis a lo que vendría siendo como dividir el problema en tres partes, que vendría siendo el saber qué es lo que quieres hacer, el fin o la meta, el poder como despejarte de los problemas y el qué vas a hacer para llegar a ella. Eso vendría siendo como se conoce hoy en día el teleanálisis, y lo que pasó de ser un solo problema a dividirlo en tres partes más fácil para que todo sea más fácil y más simple. Y pues haz lo tuyo, tú eres igual, no eres igual a nadie. Tu manera. A tu manera. En conclusión, las principales ideas y planteamientos de Alfred Adler son agrupados en los que se conoce hoy como psicología individual. Dicha teoría surgió a partir de la separación de Adler del movimiento psicoanalítico. Los conceptos centrales de la psicología individual son el sentimiento de inferioridad y el sentimiento de comunidad, superioridad, etc. La psicología individual no trata un síntoma o una expresión aislada. Busca descubrir el error cometido en todo el estilo de vida, en la forma en que la mente ha interpretado sus experiencias, en el significado que ha dado a la vida y en las acciones con las que ha respondido a las impresiones recibidas del cuerpo y del medio que lo rodea.